Estamos trabajando en Bajo un mismo sol con la visión y misión de apoyar y difundir las culturas originarias para dar a conocer a los actores y gestores culturales de los diferentes pueblos y nacionalidades para valorar sus saberes y transmitirlos en este medio de comunicación a todos ustedes en sus hogares. Shinami Kallaripanchi, Alituta Diana. Alituta César. Chaymanami kikin unapak shunguman, kikin unapak yuyayman chayamungapak munashpa, apak mashikunawan llankanahupanchik, tukuy wanchata yacha kawsaykunawan sisarinahungapak. Kunanka imatashi rikukrinchik, César. Y viajando a la Amazonía ecuatoriana, conoceremos la ciudad del milenio. Tendremos al artista plástico Edwin Limaico, quien nos demostrará su escultura hecha con materiales de reciclaje. Y por último tendremos una entrevista con Anduar Permashikuna y el estreno de su video musical Machashkago. Amigos televidentes, aquí comenzamos Bajo un mismo sol. Bienvenidos. Kikinkunaka, bajo un mismo sol tamio rikunahupangichi. A continuación nos vamos a la Amazonía norte del Ecuador, a la comunidad Dureno de la nacionalidad Cofán. Allá estuvieron nuestros aliados amazónicos Apanapse para visitar la ciudad del milenio que se construye ahí. Y encontraron que los adultos mayores Cofán no miran con buenos ojos estas obras porque cambian radicalmente su forma tradicional de vida. Veamos cuál es la situación. Con más de 600 habitantes, Dureno es la comunidad más grande de la nacionalidad Cofán en el Ecuador. Esta comunidad se ubica en la parroquia Dureno, perteneciente al cantón Lago Agrio. Desde hace décadas la explotación petrolera está afectando al territorio Cofán. Hoy, la ocupación y la explotación de territorios ancestrales continúa. Flora, fauna, agua, aire, suelo se han afectado por largo tiempo, por lo que en el entorno natural ya no provee lo que los Cofán, como otras nacionalidades, requieren para su supervivencia. Desde octubre de 2013, el gobierno inició la entrega de comunidades del milenio en varios lugares de la Amazonía del Ecuador, financiadas con los excedentes de la explotación petrolera, utilidades que el país entrega a los habitantes amazónicos en cuyos territorios se extrae petróleo o cuando están cercanos a cualquier actividad extractiva, actuando así de acuerdo a la ley de hidrocarburos vigente en el país. En la comunidad Dureno se inició la construcción de 108 viviendas, otra ciudad del milenio diseñada para vivir con las comodidades de la cultura occidental. Las casas estarán provistas de varios ambientes, contarán con agua potable, energía eléctrica, teléfono e internet. La ciudad tendrá un subcentro de salud y escuela del milenio. A simple vista parece un proyecto importante y justo. Finalmente, el país está retribuyendo a quienes por décadas de años han afectado a causa de la actividad petrolera. ¿Pero qué opinan los Cofán? ¿Qué preocupaciones surgen de estas generosas retribuciones? Estamos ahorita con los nuevos dirigentes apoyando para que avance el proyecto, porque la gente necesita tener buena casa, entonces estamos trabajando en eso, apoyando. Hay otro grupo que pelearon para defender, para no sacar estos proyectos, porque algunos dicen, yo no voy a vivir en esta casa. Yo como mayor necesito estar con mis animalitos, estar con mis cultivos, entonces yo no voy a salir de aquí a vivir en esa casa. En Dureno, la ejecución de la obra fue socializada a todos sus habitantes, pero los ancianos y sabios de la comunidad prefieren vivir alejados de las casas del milenio, ya que, según ellos, estas casas cambian su forma de vida. En la cultura Cofán, los hombres deben saber hacer sus propias casas, adecuadas para su vivienda y para la crianza de sus animales, cosa que en las nuevas casas del milenio está prohibido. Viendo de anterior lo que vivían nuestros abuelos, totalmente está cambiando ese territorio.
porque hace años atrás que nuestros abuelos viven en la selva, en la casa, siempre lejitos, los ríos y el bosque, pues ahí ellos viven tranquilamente, pero ahora en esos días pues está cambiando, digamos de Ciudad del Milenio, está cambiando totalmente mucho, porque los cofanes anteriormente nuestros abuelos y hasta nosotros también no hemos vivido cerca de la casa, juntos, pegaditos, nunca nos hemos vivido. Las casas del milenio están siendo elaboradas de caña guadúa y cemento. De acuerdo al proyecto que es ejecutado por Ecuador Estratégico, el modelo de vivienda es tradicional. Sin embargo, Laura Mendúa, anciana cofán, opina diferente. Se tacho ma isu panjenya tsai ka se pang ate se fa da na hos ke ma atsu me hanye pe ate mingi te hos ke to en pase fan bin za ma kengi ate arapa ma ingi tang tsau fangai ambe ya anya cuma pato arapa ambe ma tsama fiti pa ai nyo wa na ne kete ma mani anya bakase ne be da si ya mi tsa kone gi nyanyo biye. A ella también le preocupa el pago de impuestos, los pagos que deberá hacer por los servicios básicos en las casas del milenio. Estas cosas son nuevas para ellos, ya que como cofanes viven de la cacería, la pesca y la crianza de animales domésticos. Sus fincas son extensas porque el suelo amazónico tiene una delgada capa fértil para el cultivo, lo que les obliga a cambiar permanentemente de lugar sus huertos. Los jóvenes de la comunidad piensan diferente de las casas del milenio. Están de acuerdo con el proyecto y piensan que la cultura cofán continuará intacta si mantienen su lengua. Les atrae muchísimo la idea de vivir con las comodidades de la modernidad. Por ahora, no les preocupa cómo van a generar el dinero para pagar los gastos de una vida occidental. Yo creo que hacia mi punto de vista como joven, como miembro de la comunidad, un paso importante para la comunidad. Es que a través de ese proyecto ha habido un poquito ingreso de trabajo para que haya trabajo para los de aquí de los jóvenes, tanto mayores también. A mí me gustó lo importante porque han cambiado de lo que es de cemento a uno que es ya más un poquito turístico, es importante, y eso fue también la idea de nosotros cuando peleamos también en pequeñas reuniones. Hemos hablado de eso para que pueda cambiar ese tipo de construcciones hacia la forma de hacia nuestra cultura. En Sucumbíos, Dureno, está la tercera comunidad del milenio construida en la Amazonía por el gobierno ecuatoriano, desde 1972, cuando empieza el boom petrolero en este país. Los gobernantes no han emprendido acciones dirigidas a compensar a los pueblos originarios por los daños ocasionados en sus vidas, hasta hoy. ¿Pero qué pasará con las familias? Los abuelos se resisten a ocupar las viviendas del milenio por las razones que hemos mencionado. Los niños y jóvenes, en cambio, se sienten muy atraídos por la idea de vivir en una ciudad. Además, para poder asistir a las gigantes escuelas del milenio, deben permanecer en las ciudades, es decir, lejos de las tierras de sus padres y abuelos, que quedan a días de camino. ¿Qué pasará cuando los abuelos ya no estén y los jóvenes abandonen estos territorios? Los pueblos originarios de la Amazonía tradicionalmente son nómadas, aunque desde hace pocos años esta costumbre va cambiando. Para los pueblos originarios es indispensable su territorio, porque por su necesidad de desplazarse en búsqueda de alimento requieren amplios espacios de territorio para sobrevivir. La relación, la conexión que los pueblos originarios amazónicos tienen con su territorio es indispensable para que su estilo de vida, su cosmovisión, su cultura perdure.
La opción de vivir en una ciudad a la manera occidental, de una forma totalmente distinta a la tradicional, es alienante y pone en peligro la existencia de estos pueblos. Esto es lo que saben los abuelos Cofán. ¿Y usted qué opina? Kikinkunaka bajo un mismo soltamio Rikunahupanguichi. El reciclaje es una buena opción a la hora de escoger material para crear obras de arte. Edwin Limaico, artista plástico del pueblo Caranqui, nos demuestra cómo de materiales obsoletos, con creatividad, buen gusto y mucho talento, se convierten en magníficas obras de arte ganadoras de premios y reconocimientos nacionales. Veamos sus esculturas. Bienvenidos, soy Edwin Limaico. Les invito a que conozcan mi humilde taller y para estar aquí en una charla amena de lo que yo hago. Cuando me decidí en el duro camino del arte, desde mi infancia sería, puesto que me ha gustado desde pequeño estar jugueteándolo con los lápices, esferos, crayones, ¿por qué no la cera? Y rodeado, digamos, del barro propio de aquí de mi tierra y sacando mis figuras para desaforar mis ideas. Mi talento propiamente, según mis padres, no, creo que lo heredé, porque tengo raíces, digamos, mi abuelita es de Tanguarín, es escultor en piedra, había sido, digamos, escultor en piedra. Entonces de ahí nace esa devoción mía, ¿no? El talento del dibujo y en sí la escultura y la pintura. Cuando empecé, o sea, sí tuve contradicciones, digamos, familiares, no me apoyaron mucho, puesto que yo sobresalí, digamos, no haciendo caso a mis padres, ¿no? Porque tal vez me dijeron, dedícate a otra profesión, que tal vez de eso no pueda subsistir. Pero tan aferrado estuve que le demostré con los premios que yo adquiría a diario, no a diario, sino en cada año, anualmente, en los eventos que había. Entonces eso fue mi estampa, para que demostrarle a mis padres de que yo, con lo que yo hago, sí da para vivir. Mis inicios, lo que es en el campo pictórico, digamos, desde cuando estudié, saqué un primer premio a nivel intercolegial, igual interprovincial, entonces saqué lo que es en acuarela. Luego tuve una mención, lo que es acá en Riobamba, en Quito, de pintura. Luego desde ahí, desde el 2008, viene y me nace la inspiración de lo que es echar las 3 dimensiones acerca de la escultura. Entonces igual tuve la grata y magnífica premio, diría, de sacar el segundo en la Bienal de Escultura. Una obra artística en sí es costosa por lo que es única, no como la artesanía viene elaborada en serie, digamos. Entonces, para tener una obra artística, el artista ahí imparte, digamos, ahí se expresa todo su intelecto en crear esa obra. En la artesanal, solo es una pieza, pero después manda la reproducción y saca por miles. Entonces ya no, es ese valor más artístico, más intelectual que damos nosotros en crear una obra, hacer una obra única. Propiamente para crear mis obras, lo que me inspiro es en la naturaleza, sobre el ecosistema y a la vez vivencias personales mías y de lo que pasa en el ruedo también. Entonces la inspiración mía es más de tema ecológico, cómo estamos acabando el ecosistema, nosotros mismos estamos causando daño, ¿no? Y eso es lo que ahorita mismo nos afecta, lo que es el calentamiento global en sí. Con esta obra quiero recalcar que es la ganadora del primer salón de escultura religiosa realizados en San Antonio de Ibarra. Entonces la misma que como es un premio de adquisición, entonces quedó en el evento. Entonces aquí solo me ha quedado de las fotografías, el boceto y las fotos. La que les mencionaba anteriormente, la que salvó la segunda mención, la de obra predicción mismo, como estuvo elaborada el boceto y concebida la obra en general, ¿no? Entonces tenemos aquí el boceto entonces tenemos lo que es en material reciclable, aluminio, remachado y repujado. Entonces la obra se titula Predicción.
Entonces en esta obra estoy hablando acerca de cómo se está acabando el mundo, digamos, está muriendo acerca del hambre. No habrá nada que comer. Entonces estoy hablando del ecosistema, cómo nosotros estamos quedando más solo cuero que pellejo y nada de carne, digamos, por lo que falta de alimentos. En sí, entonces ese es el tema general de esta obra. Ya, esta obra en sí estoy relacionando al insecto llamado escarabajo rinoceronte, propio de la serranía, digamos, o de Latinoamérica Sur. Estoy basándome aquí sobre cómo se está acabando la vida de este insecto. Entonces para mí está escenificado en la parte inferior o en la base, una ciudad minimalizada, ¿no? De acuerdo a mi conceptualización. Y estoy como un acto de rebeldía, digamos, de protesta, de cómo se está avanzando la ciudad y se está acabando los suelos fértiles. Y a la vez la vida que en ello conlleva, lo que es de insectos, mariposas, hormigas, todo eso. Bueno, está construido en base de asimismo aluminio reciclable, remachado y repujado. Lo que estamos observando es una obra, un pesebre elaborado lo que es en cáscaras de guava, propiamente utilizando lo que es para dar la sensibilidad de las caras, unas como es pepas de nueces. Tenemos lo que es. Y las ofrendas son una pepa de eucalipto, de durazno y una tablilla, diría, ¿no? Entonces igual para dar la sensación de paja utilicé lo que es un alambre reciclado de cobre. Y en sí la obra en general es full fibra vegetal, que es la cáscara de guava. Y en sí mi obra está, digamos, dentro de dos ismos, ¿no? Lo que es el ismo el simbólico y futurista, diría, puesto que he elaborado con materiales reciclables, que a la vez doy apoyo, digamos, no tanto a la contaminación ambiental, sino estoy en contra de ellos, o sea, ayudándoles a reciclar, digamos. Está en las manos de uno mismo, ¿no? De que demos valor a nuestras creaciones. No, digamos, desaprovechemos lo que la naturaleza nos da, más bien reutilicemos lo que nosotros desechamos mismo en el campo, lo que es un mundo consumista. Entonces en sí dar valor a lo inservible y concientizarnos de que no todo lo que viene del exterior es valorado, sino aprovechemos lo propio nuestro y dar valor a lo inservible para que nosotros también nos sientamos satisfechos y ese sería mi mensaje. Bellas, bellas esculturas, Bellísimas. Diana. Todas hechas de aluminio y hierro reciclado. Material que el maestro Edwin Limaico nos contaba que los encontraba en la calle, los recoge y luego los usa. Sí, es como si cobraran vida, algo que estaba deshecho y luego convertirse en una bella escultura y con un mensaje que nos llega a todos: la conservación de la naturaleza evitando la contaminación. Nuestros saludos de admiración por su trabajo, maestro Edwin Limaico. A continuación les compartimos, como siempre, algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. David Lema nos escribe: un trabajo de excelente calidad. Felicidades por las presentadoras. Ñucanchiruna Simipi Alipachami Uyarin. Jimena Lozada nos dice: gracias por compartir sus tradiciones y cultura. Es tan hermoso nuestro país, tiene mucha riqueza y muchas diversidades que lo hacen único. Gracias por este proyecto y su iniciativa. Excelente programa y muy profesional. Muchas bendiciones y sigan adelante. Marcelo Chico nos dice: Machis de APAC, quiero felicitarles por utilizar más nuestro idioma, el quichua, algo que no ocurría en la temporada pasada. Gracias, así puedo escuchar y aprender más. Saludos a este maravilloso programa bajo un mismo sol. Ana Liquinchano nos dice: felicidades APAC, gracias por compartir nuestras costumbres y conocer nuestras culturas, ya que con el pasar del tiempo se ha ido perdiendo. Me gustó mucho todo el programa bajo un mismo sol. Aprendí más sobre mi cultura.
puñunayan. Achika manja tukuy punja shinani. Ucha llankay. Llankanata yachahuchunmi kachamurkata itakunaka. Kamba kawsaypallata miyali. Ucha shinanki. Mikuna ishra kidankimanra. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata shinji llankachikunawanka ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Cuéntenos historias de su comunidad. Visita nuestra página web y nuestras redes sociales: Facebook, Productores Audiovisuales Quichuas; Twitter, APAC Otavalo; YouTube, APAC Otavalo; o escríbanos a nuestro correo electrónico apac.org@gmail.com. Sigan con nosotros. Kunanga peguchemanda mashikunata charipanchi. Kay mashikunaka Belgicapi kawsan. Paykunaka shuk karu llaqtakunapi takishpa purin. Pikunamanda parlajupani César. Paykunapa riksishka taki tukuymanyata tushuchishkamanta anakitos para que takiwan ñakutin tushuchinkapa antiurpen mashikunami apamun shuk mushuk takita. Machashkagu. Mi nombre es Germánico Quinchuquí, vengo de Peguche. Bueno, en esta ocasión, antes agradezco a APAC y todo el equipo de producción por la oportunidad que nos ha brindado al grupo Antur Mashikuna. Bueno, nosotros estamos ya por presentar una parte del proyecto del disco 2 que vamos a terminar en junio. Gracias a todos los oyentes, a los fans del grupo Antur Mashikuna, hemos tenido una acogida increíble y estamos contentos con el primer disco que hemos lanzado, con el título Anaquitos para qué y bueno, otros temas más. Pues esperamos que en este nuevo disco que estamos sacando, pues que llegar otra vez a los corazones de cada uno. Machashkagu, como le estaba comentando, nace porque diariamente o cada fin de semana ya en nuestra cultura, en nuestra vida diaria, pues salen a jugar vóley y siempre en las casas regresamos a veces bien o de repente con los amigos nos inquietamos y todo eso. Entonces nació una letra que escribió más que todo mi compañero, se llama Luis, y pues esperando que le guste y que lleguemos a los corazones de más que todo los amantes del vóley. El volumen 2 estamos trabajando, ¿no? Terminaremos más o menos hasta junio el trabajo del disco completo. Con todo cariño les presentamos el tema Machashkagu. Hala, Jacobo Lima. 20 gota mañana chingue, pero nachar en chunima ni mata bien. Saquilla, Jucuta gana esa más, a pinech. Bolífica. Yo cada cervechea, pero vamos a pasar cervechea. Claro, ya chao. Es la cita y ¿verdad? Y ganas para que acá y pasar tamaricanga o aquí con. Parikuni, uchala como yo no sa, ama colera hongecho, una punja cabolisa, una punja capujasa, kuma kunata katispa, aserispa kusirispa, kunga upacha kirimi, kaishu ni karamu, yakuna yupanispa, pasinispa mi hapuni. Igramu shajani hongi, yuka kanyaya chanimi, boli manispa yusingi. Pas na ya changi, ali utayu ya ringi, wasi mukashu ya kumi, chanya na jakatis paka, mana ali kakangachu.
Kucherispa, kucherispa, kunga kupacha kiringmi, kaisu chaisu mi karamu, yakuna yang kupanispa, pasinispa mi hapuni. Tigramos allá ni jungi, yuka kanyaya chanimi, boli manispa yusingi, pakarispa muyumungi, halkuninga parin pipas, yamisha munani wangi, machaska tigramos paka, ni matapas na yachangi, aliunta yunaringi, wasninguka suyapungi, chayanda jakatis paka, mana alika kangachu. Machay manda botay dokone. Algo pupuso que está preparando que dongles manga te a Laurita. Imanis patapay manga prepara siya, machas ka na siya utika. Kaya hindi pa just ya patan mo na rin. Sana mo siya ko ta? Ari. Bacha bacha. Wana si Marsha, compra o ya. Kaya pas continuar ka bat? Wala ko nga kayo. Ay, compadre, macharinis na dyan ya. Inas tini, tigracias a Nispsamliga. Compadre Luisito, Suguta, Nacho, Jupilis Guta, Pegana, Kusuya. Venga, un pico. 5-5, Nacho, vuelta Guta, Chora, Shunchiare. Rubito, Tajukchinga, Paca. 5-5, Chora, Chora. La maleta me canga, por ahí, 5-5. Shinamikunan taytakunaka warmikunaman villashpapas na villashpapas pukshankapaka llukshinchama. Imashpashi warmikunaka kusakunata ama llukshichimunan. Imashpashi? Imashpashi nachu. Shinapash alikachinchi. Ñawpaman katipaychi antiurpen mashikuna. Maymamas rishpapash ñukanchi takita riksichipaychi shuk llaktakunapi. Ripanchi Diana shina sumak takikunawan. Ari kikinkunata rikukunkapak munapanchi chaymanta bajo un mismo solta rikushpa katipaychi. Shinallata ama kunkashpa kay wiñay kawsayta kilkashkakunata rikushpa yachajuna hupankichi. Hasta kashkaman mashikuna. Hasta kashkaman.